Vamos a hacer el problema 12 del seminario 12. Este es un problema muy similar al problema anterior, en el cual nos pedían calcular constantes de equilibrio para unas reacciones redox. Ahora las reacciones redox que tenemos son las siguientes. Cobre 1 que pasa a cobre más 2 y cobre 0. Fíjense que acá lo que está haciendo el cobre 1 es dismutar. Parte del cobre se oxida a cobre 2 y parte del cobre se reduce a cobre 0. La segunda reacción que nos plantean es el complejo de cobre 1 con cloro para dar cobre 2 y cobre 0. Es la misma reacción, pero ahora en vez de estar el cobre 1 en solución, está el complejo clorurado de cobre. Y la pregunta que nos hace al final es, con los resultados obtenidos, indique si es factible obtener cobre 1 en solución acuosa. Para resolver este problema, lo que nos conviene hacer es plantearnos, de la misma forma que habíamos hecho en el ejercicio anterior, plantearnos para la reacción que nos están dando, desglosarla en su reducción y en su oxidación. ¿Quién se está reduciendo acá? Bueno, el cobre 1 a cobre 0. ¿Quién se está oxidando acá? También el cobre 1, pero a cobre 2. ¿Sí? Para estas dos semireacciones tenemos, y podemos buscar en las tablas, los semipotenciales. Encontramos que el potencial de reducción de cobre 1 a cobre 0 es 0,521 voltios. Esto lo sacamos de las tablas. Y el potencial de oxidación de cobre 1 a cobre 2 es menos 0,153 voltios. Combinando estas dos hemireacciones, podemos obtener el delta E0 global de esta reacción, que va a ser la suma de los dos hemipotenciales que conseguimos de las tablas. Con este delta E0 es que podemos calcular entonces la constante de equilibrio de la reacción a partir de la fórmula que habíamos usado en el ejercicio anterior. Fíjense que reemplazamos, acá hay un único electrón puesto en juego en esta reacción, reemplazamos ahí y obtenemos que la constante de equilibrio es 1,73 por 10 a la 6. Con eso resolvimos la primera reacción. Ahora vamos a hacerlo para la segunda. Para esta segunda reacción, ahora, ¿qué es lo que nos conviene plantearnos? Plantearnos la oxidación, la reducción, pero también la destrucción o la deformación del complejo que tenemos de cobre 1. Fíjense que si lo que nosotros queremos hacer es lo mismo que en el ejercicio anterior. Queremos calcular el delta E0 de esta reacción para poder meterlo en la formulita que nosotros conocemos y calcular de ahí la constante de equilibrio. Entonces, planteamos la ruptura del complejo, la reducción y la oxidación. Fíjense que el complejo que nosotros tenemos de cobre 1 se disocia para dar cobre 1 y cloruros, y es esta especie la misma que se oxida y se reduce. Por lo tanto, planteamos la reacción de oxidación y de reducción. Para esta primera reacción, lo que podemos plantear es fíjense que para que nos dé la reacción global neta que tenemos acá, a esta la tenemos que multiplicar por 2 de forma que estequiométricamente nos quede como la que tenemos acá. Una vez que hacemos eso, para esta primera reacción podemos plantear y buscar 1 sobre la constante de formación del complejo, ¿no? Porque acá lo que estamos planteando no es la formación del complejo, que es la constante que nosotros conocemos normalmente, sino que es su destrucción. Vamos del complejo hacia los componentes del complejo. Después podemos buscar los C0 que ya habíamos obtenido en el ejercicio anterior, que sería el potencial de reducción de cobre más 1 a cobre 0, y el potencial de oxidación de cobre más 1 a cobre más 2. Bien. Para esta reacción, como tenemos una constante de equilibrio, si queremos escribir el delta G, lo podemos escribir como menos RT por el logaritmo natural de 1 sobre KF. Para el delta G2, como tenemos el hemipotencial, podemos plantearlo de esta forma. Para delta G3 lo podemos escribir de esta forma. Fíjense que tenemos todos los C0, entonces delta G04 lo vamos a poder escribir en función del dato que nosotros queremos obtener, que es el delta E0 global de la reacción que tenemos acá planteada. Haciendo todo esto, fíjense que sumando todos estos delta G, dos veces, porque a la reacción la necesitamos dos veces, podemos escribir que todas estas reacciones sumadas, con esta por 2, nos dan la reacción problema que nosotros tenemos. De ahí podemos entonces acomodar y escribirlo en función de los términos que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Acomodamos todos los términos, ¿sí? Y pasamos. Fíjense que lo primero que hacemos es todo lo negativo lo hacemos positivo para no tener que trabajar con signos menos. Y por último, acá nos queda el 2 dando vuelta. N4, N3 y N2 es igual a 1, porque en todos hay un electrón. Acá hay un solo electrón y acá también hay un solo electrón. Pasamos dividiendo el F y nos termina quedando
esta expresión acá, fíjense que el RT sobre F por logaritmo natural lo podemos transformar a 0,059 por logaritmo decimal. Conocemos todos los datos porque conocemos este 0, conocemos este 0, conocemos 1 sobre la constante de formación, sería 1 dividido 10 a la 16 por 10 a la 5. Entonces podemos hacer la cuenta matemática para calcular delta de 0. Haciendo esto, es que calculamos el delta de 0 de este sistema y nos queda menos 0,281 voltios. Este delta de 0 lo metemos en la misma expresión que habíamos usado antes para calcular la constante de equilibrio. Conocemos ahora el delta de 0, hay un único electrón puesto en juego, podemos calcular la constante de equilibrio y nos termina quedando 1,73 por 10 a la menos 5. Bien, con eso ya resolvimos la segunda parte que nos pedía este enunciado, calcular la constante de equilibrio de la segunda reacción. Para poder sacar la conclusión final que nos está preguntando el problema, lo que tenemos que fijarnos es en los valores que obtuvimos para las constantes de equilibrio. Imagínense que tenemos una solución de cobre 1. Naturalmente, por lo que nos da esta constante de equilibrio acá, ese cobre 1 va a ir dismutando. ¿Por qué? Porque esta constante de equilibrio es elevada, entonces si comprásemos una sal de cobre 1 y la pusiésemos en solución acuosa, ¿qué pasaría? Naturalmente iría dismutando y veríamos que se va depositando cobre sólido en el sistema y el cobre 1 va pasando también a cobre 2. ¿Sí? Eso es como espontáneo. Si quisiésemos mantener una solución de cobre 1, lo que nos conviene hacer es prepararla en exceso de cloruros para que efectivamente se forme el complejo, y este complejo, fíjense que la reacción de dismutación no está favorecida, entonces podríamos mantener el cobre 1 en solución durante mayor cantidad de tiempo. Bien, eso fue todo, espero que se haya entendido, muchas gracias por ver el video y cualquier duda o consulta no duden en preguntarme. Muchas gracias.